recordaréis que la semana pasada José nos estuvo hablando de la primera guerra jonia, la primera de las guerras médicas, ¿no? La revuelta jonia, y nos habíamos quedado en el momento en el que a los persas se le hinchan las narices y mandan la expedición de correctivo, ¿no? Y ahí se nos había acabado la sesión. Así que ahora le pasamos el testigo otra vez a José para que nos cuente, bueno, pues cómo se organizó recapitula un poquito sobre cómo se organizó aquella expedición hasta la entrada en maratón, ¿vale? Adelante, José, todo tuyo. Gracias. Comparto pantalla, ¿vale? Muy bien. Por cierto, el que está en la foto de la presentación soy yo. Estoy vestido de oplita, con uno de mis panoplias de cartón piedra. Bueno, vamos a ir a la diapositiva. Vamos a aprovechar para recordar algunas cosas. En primer lugar, recordáis que en la otra sesión nos preguntábamos qué sabemos de las guerras médicas. Y veíamos que, en primer lugar, el mundo griego antiguo ya había hecho una construcción, había elaborado un relato memoria colectiva triunfal de la lucha de los griegos contra los persas, especialmente dirigido, digamos, por los atenienses. Ese relato memoria colectiva que los propios historiadores griegos elaboran es heredado por la historiografía moderna y, si recordáis, también por el cine. Entonces yo os ponía algunos ejemplos, no porque sea solo lo más significativo, sino como un ejemplo de que como hoy en día todavía ese relato de la lucha por la libertad frente a la opresión que viene de Oriente, en este caso el Imperio Persa, pues ha perdido. Hablábamos de si eran inferiores los persas de Darío y Jerjes con respecto a los griegos, y recordábamos que ya los griegos hablaban, hacían una propaganda de la crueldad asiática, ¿no? Es decir, este rasgo heredado en la modernidad con la Unión Soviética, con los países islámicos, o mejor dicho, los movimientos islámicos radicales, armados, etc. Y hoy en día, en general, todo lo que viene del este, ¿no? Hablamos también de Ucrania, etc. Entonces, esta herencia de la concepción dicotómica entre Oriente y Occidente, heredada por Huntington, el teórico neoliberal, todavía existe. Existen los libros de texto, existe la investigación, etcétera, etcétera. Sin embargo, recordábamos que no hay constancia de esta crueldad asiática como algo especial. No es que no la hubiera, sino como algo especial y diferenciado con respecto a los griegos. Recordáis que hablábamos de si, como dicen los propios griegos, la formación militar y los equipos, las panoplias utilizadas por los griegos, las tácticas militares, eran superiores a la de los persas, y eso nos sirvió para caracterizar el armamento de los griegos, las estrategias, los equipos diversos, ¿no? Los cranos, los cascos, los linotórax, los escudos, los aspis, las doris, las lanzas, etc. Y aquí recuperábamos una idea que se ha manejado en el seminario, que es esta de la llamada revolución hoplítica, es decir, aquello de que el mundo hoplítico reflejaba una sociedad que supuestamente había hecho o había favorecido el proceso democrático en las polis griegas.
aquello de que los hoplitas, todos, de todos los sectores sociales, estaban dispuestos a defender su polis con su panoplia, con su equipo, etcétera, etcétera. Esta postura se ha venido a definir en griego como el calón ajazón. El calón ajazón sería algo así como la buena muerte. La buena muerte sería algo así como el patriota que muere por su patria, ¿no? Pero junto con este calón ajazón, con este hoplita defensor de su patria, resulta que había otros hoplitas, de los cuales nos han hablado mucho menos, que son los epicúroi, es decir, los soldados de fortuna, los mercenarios. Y vimos cómo, en realidad, los griegos fueron mercenarios desde la época arcaica y, por supuesto, durante toda la época clásica, incluso helenística, de todos los pueblos y de todas las potencias mediterráneas, tanto orientales como occidentales, ¿no? Y que estuvieron metidos en todos los fregados, ¿no? Hasta el punto que llegaron a constituir verdaderas comunidades políticas. Es decir, que tenían una entidad propia al margen de la polis, de forma que podían tomar decisiones, decidían sus destinos, destituían a sus jefes, etcétera, etcétera. Por tanto, hay dos modelos de hoplitas. Uno, el modelo patriótico, podríamos decir, y el otro es el modelo mercenario, que ya nos empieza a matizar esto de la revolución hoplítica y esto de que el mundo político ayudó a la democratización de las ciudades griegas. Hablamos de la falange, hablamos de la panoplia hoplita, el cranos, los cascos diversos, hablamos de piezas curiosas, las corazas musculadas, los linotórax, las cortinas que pendían de los escudos, que esto es una pieza que de las panoplias griegas no muy conocida. Hablamos de la técnica hoplítica en el sentido de la, digamos, la táctica basada en escudo junto a escudo, ¿no? Para protegerse. Por tanto, yo decía, es como una aplanadora, ¿no? Es una barrera de escudos y lanzas que va avanzando y empujando al enemigo. Hablamos de las líneas que tenía que formar una falange. Esto ya veremos que va a variar, lo vamos a ver enseguida con Maratón, porque la teoría, el estándar eran 8 líneas de fondo, pero ya veréis que esto va a adaptarse según las circunstancias. Hablamos de las unidades militares, de la falange, las moras, los locus, las enomotias, cómo se formaba una falange. Hablamos de las tropas ligeras, de las cuales se habla bastante menos, los peltastas, los psiloi, que tuvieron cada vez más importancia en la guerra del mundo clásico, los honderos, los arqueros. Hablamos del ejército persa, que era un ejército muy avanzado para la época, muy diverso en su estructura, en sus diferentes unidades, con una capacidad logística realmente notable, unidades especiales como era la de los inmortales, los arqueros, las técnicas de asedio, la preparación logística, que eran los maestros, los persas, la preparación, ahora lo vamos a ver en Maratón, en Termópilas, la preparación logística, los puentes, los campamentos, etcétera, etcétera. Aquí están las unidades de élite. Y nos preguntábamos si, por aquello de Maratón y sobre todo de Termópilas, si es que el modelo estándar, el modelo icónico de los hoplitas griegos, que son los espartanos, si es que eran superiores ellos. Y hablábamos un poquito de la sociedad espartana en relación a la formación militar. Y hablábamos de la eugenesia, hablábamos de la separación de los padres,
de la Gelé, de la Gogué, de la formación a lo largo de la juventud, de los jóvenes espartanos, de los espartiatas, del matrimonio, de la estructura de las mujeres, también hablamos, de cómo es una sociedad un poco fuera de lo habitual dentro del mundo griego, las mujeres espartanas con una preparación equivalente al de los hombres, en la formación física, etcétera, cosa denostada por el resto de los griegos. Hablamos de algunas pruebas y algunas costumbres, como la cripteia, la de la eliminación, primero real y luego simbólica, de los ilotas, de los esclavos, entre los espartanos. Hablamos de algunas pruebas para la preparación de la juventud, de la diagmastigosis, aquello de que tenían que conseguir los quesos, ¿recordáis? A latigazos. Hablamos, en definitiva, de una sociedad militarizada que quizá a nosotros nos puede llamar un poco la atención porque existía la figura de una especie de tutor, el erasta, un hombre ya de una cierta edad que educa al joven, al erómeno, al amante, incluidas las relaciones sexuales, lo acompaña, lo educa, hasta que se llegaba a la etapa de los homoioi, a los iguales entre los espartanos. Y dentro de la estructura política, la peculiaridad de los espartanos, recordáis, la diarquía, los dos reyes, la jerusía, una especie de senado de mayores, de gente mayor, a partir de los 60 años, de los éforos, que serían algo así como los ministros de gobierno, y la eclesia, que sí tenía un cierto margen de maniobra de cara a las decisiones de los éforos y de los reyes, pero que en definitiva estaba pensada como una asamblea que tenía que bueno, aceptar cosas que ya le venían elaboradas desde los éforos y desde los reyes. Y un problema que yo he definido como el déficit demográfico de los espartanos, como un elemento que explica la militarización de la sociedad espartana. Ese déficit demográfico llevó a los espartanos a estar permanentemente muy en minoría en relación a los periecos, hombres libres pero no, o ciudadanos libres pero no espartiatas, no ciudadanos de todo derecho, y los ilotas, los esclavos. Hablamos de la expansión de la cedemonia del mundo espartano sobre todo y fundamentalmente por el Peloponeso, y poníamos como ejemplo el caso de Cleómenes. Cleómenes, que recordáis que ha salido en otros seminarios como un personaje muy peculiar, que recibe Aristágoras de Mileto, y que recordáis también es el padre de la esposa de Leónidas. Lo vamos a ver enseguida a Leónidas actuando en Termópilas. Luego hablamos de la revuelta jonia, y en la revuelta jonia recordáis que tras las conquistas persas, primero del reino medo, del reino de Lidia, del reino neobabilónico y finalmente de Egipto, la expansión persa es indiscutible, es decir, es la gran potencia del Mediterráneo oriental. Y tratábamos de explicar por qué el inicio de la rebelión entre las polis griegas de Jonia, que habían sido dependientes del reino de Lidia y que pasaron a ser dependientes del imperio persa. Y aquí recordáis que había un poquito de todo, ¿no? Es decir, había posturas a favor del statu quo, es decir, de mantenerse bajo la dominación persa, y otros sectores que estaban por hacerle caso. La historiografía griega antigua, Heródoto sobre todo, habla del papel de Aristágoras, pero quizá detrás de Aristágoras había un sector
no el conjunto, pero sí un sector de un sector social que pensaba que su futuro estaba vinculado al mundo griego continental, al otro lado del Egeo. Bueno, fuera como fuera, lo cierto es que al final la rebelión estalla y finalmente cuando Esparta declina la ayuda a la rebelión jonia, es Atenas y la polis de Eretria las que colaboran con la rebelión, con 25 trirremes y unidades militares de hoplitas que van a participar en la guerra. Lo cierto es que esa guerra es un poco desastrosa. Al final está el incendio de Sardes por parte de los griegos jonios, pero finalmente la guerra va cada vez peor para la causa jonia y finalmente los persas consiguen la recuperación de las polis del Egeo, de Chipre, que también se había rebelado, una parte, no toda, del Helesponto, de las zonas de Caria, toda la zona de Anatolia, hasta finalmente la caída de Mileto. Y recordáis que en esta diapositiva yo os ponía Naxos y Eretria, que aunque corresponden ya a la guerra médica, en realidad son el colofón de la ocupación persa del mar Egeo. Por eso la ponía. Y, si no recuerdo mal, íbamos acabando un poco en esta diapositiva en el que podemos ver, por un lado, la primera operación persa, que es básicamente marítima, con barcos fenicios, de la recuperación de las polis de las costas de Asia Menor, la recuperación de la zona del Helesponto, y finalmente después la Prepóntide hasta Bizancio, y luego como en una segunda operación militar, antes de la tradicional Primera Guerra Médica, la marcha persa atravesando con barcos, atravesando el Helesponto, la marcha hacia Tracia, la ocupación de la calcídica, de la península calcídica, y Macedonia, en la que Mardonio finalmente consigue que el rey de Macedonia acepte la sumisión, lo cual no quiere decir la ocupación persa, sino la sumisión al poder persa en el lugar. Con ello, estas operaciones militares hicieron que en la práctica, antes del estallido tradicional de las guerras médicas, aunque muchos autores consideran que estas operaciones militares, la revuelta jonia y la ocupación del norte de Grecia, ya son parte de las guerras médicas, en esta primera fase los persas ya han ocupado Tracia, Peonia, Calcídica y Macedonia, y han conseguido la sumisión. Aquí veis estados neutrales y aliados, la sumisión de las 2/3 partes de Grecia. Es decir, estados griegos que por miedo o por sentido práctico, digamos, habían aceptado ya esa sumisión. Y por tanto, no estamos hablando de una Grecia que se levanta contra el imperio persa, estamos hablando de 1/3 de Grecia, en verde, aliados griegos, y no todos, que son los que optan por el enfrentamiento con los persas. ¿Recordáis aquel asunto que comentamos del envío de emisarios, de diplomáticos para pedir la tierra y el agua, que era la fórmula de la petición de sumisión al gran rey, al rey de Persia, y cómo esto acaba, según los historiadores clásicos, acaba asesinando a los diplomáticos? Esto nos llevó a algún comentario, ¿eh? Yo ponía aquí algo que algún investigador se ha planteado, porque es tan bestia, es tan bárbaro esto de asesinar a los diplomáticos,
que algún investigador ha llegado a pensar si en este proceso de reinvención, en este proceso de construcción del mito de la lucha de los griegos contra los persas, incluyeron elementos que no llegaron a ser reales. Algún investigador ha llegado a considerar si esto era una reinvención ateniense para demostrar la determinación de los griegos frente a los persas. Estas son las operaciones. La primera operación naval que os he estado comentando hasta Bizancio, el Chersoneso, la Troade, la Procóntide. Al año siguiente, la expedición de Mardonio por tierra y por mar, a pesar de que tiene un desastre de una tormenta en fin, tiene un impacto importante en la flota naval persa, pero aún así continuó hasta que consiguió la sumisión de Alejandro I de Macedonia. Y llegamos al año 490 antes de nuestra era, que es cuando Datis y Artajernes inician las operaciones militares al frente del ejército persa. Y recordáis que hablábamos de las cifras que bailan, 18.000, 26.000, 60.000, en esta primera operación del 490. Bailan, entre otras cosas, porque depende de la fuente, depende de cuándo se escribe y también depende, sobre todo y fundamentalmente, de que la información nos llega sobre todo a través de los griegos y no de los persas. Las flotas fenicia, chipriota y jonia, griega, avanzan desde Cilicia, Rodas, Samos, Naxos, Delos que la dejarán sin tocar por aquello del carácter sagrado para los griegos, por el carácter sagrado de la isla. Llegan a la isla de Eubea, que recordáis, ahora lo veremos en el mapa, que está en paralelo a la Grecia continental. Conquistan y castigan Caristo. Caristo se resistió y la ocuparon. Conquistan y castigan muy duramente, ahí se llevaron a toda la población esclava de Eretria, que había colaborado junto con Atenas en la rebelión jonia, y finalmente desembarcan en Mártor. Aquí tenéis un mapa en la que podemos ver la operación militar, primero la naval, luego la operación militar de Mardonio por tierra. Aquí tenemos el desastre del monte Athos. Al bordear la península calcídica, aquí se produce el desastre, la tormenta que desbarata una parte importante de los barcos persas, a pesar de lo cual la flota continuó hasta reunirse con el ejército persa a la altura de Macedonia, y finalmente, después de esta operación, 492, ya, digamos, los objetivos estratégicos están conseguidos, que son básicamente asegurar la comunicación desde Sardes, desde Persia, hasta el norte de la Grecia continental. Esta operación consigue los objetivos estratégicos, tienen algunos problemas, sobre todo en la zona de Macedonia y el desastre naval, pero básicamente lo consiguen y se retiran, y ya en el 490 es cuando se inician las operaciones propiamente dichas contra los griegos. Y esto lo van a hacer a través de una expedición naval que, como decíamos, va a ocupar las islas que jalonan el sur de la costa Egea, excepto en el caso de Delos, que es la isla que respetan. De hecho, incluso el propios generales persas hacen ofrendas y un ritual a los dioses griegos de Delos. Las demás islas son ocupadas por guarniciones persas, se dirigen hasta Eretria y finalmente vuelven y desembarcan en Maratón. Yo os decía el otro día que el tema de Maratón, algún autor se ha cuestionado exactamente por qué en Maratón. Evidentemente hay una razón, digamos, histórica, y es que Hipias, que iba con el antiguo tirano de Atenas
y que se había acabado exiliando al Imperio Persa y que venía con las tropas de invasión, Hipias, el padre Pisístrato, ya había desembarcado en Maratón. Bueno, eso puede ser una de las razones. Otra razón sería la proximidad con Atenas. Os dais cuenta que la proximidad con Atenas es cercana. De todas maneras, no acaba de estar muy claro el por qué Maratón. Las condiciones de Maratón son un poco especiales, ahora las veremos. Lo cierto es que el desembarco no sabemos si para descanso de las tropas o porque se pensaba el desembarco total de todas las tropas y a partir de ahí ir por tierra, no está muy claro. Lo cierto es que esto se va a abortar con la presencia de los griegos, aquí aparecen unidades, la presencia de los griegos en Maratón en pocos días. ¿Cómo nos han contado la batalla de Maratón? Y yo digo aquí las batallas de Maratón. Y cuando digo las batallas, como veréis, hay varias hipótesis de batallas. Es decir, cuando nos ha llegado la referencia de la batalla de Maratón, parece que está muy clara esa referencia y no es exactamente así. Todos los expertos desde el siglo XIX, desde finales del siglo XIX prácticamente, le han dado muchas vueltas a la batalla y realmente es una batalla muy poco clara. Y vamos a intentar dar alguna pincelada que explique algo de la batalla y de las contradicciones que hay en torno a la batalla de Maratón. Desgraciadamente hemos perdido las pinturas que decoraban la Stoa Poikilé. Lo único que conservamos son copias en cerámicas que intentaban reproducir lo que parece que estaba en la Stoa Poikilé. La Stoa Poikilé decoraba una de las estoas del Ágora de Grecia, del Ágora de Atenas. Es decir, una zona porticada con columnas en la que en su fondo había toda una pintura en una estela de varios metros en las que contaba la batalla de Maratón. Fue una de las maneras en las que los vencedores griegos después de Maratón intentaron inmortalizar la victoria de Maratón. Desgraciadamente hemos perdido esta pintura y solo conservamos elementos que copiaban la pintura de la Stoa en piezas de cerámica. Bueno, hay alguna reconstrucción, pero no mucho. Aparte de eso, ¿qué hay? Pues los trabajos arqueológicos de finales del siglo XIX, que no encuentran mucho, básicamente el túmulo de los griegos, es decir, el lugar de enterramiento sobre todo los atenienses. Y luego tenemos una vez más, lo que nos dice fundamentalmente Heródoto y otros autores griegos que se hacen eco de Heródoto. Heródoto nos dice de la batalla de Maratón. En primer lugar, esto también salió en la otra sesión del seminario, que se envió un correo para pedir ayuda a Esparta. Y acto seguido, supuestamente, Esparta tomó una decisión que, como veréis, no coincidía exactamente con los intereses atenienses, que era enviar un ejército de inmediato. Tardaron porque había las fiestas carneas, en fin, ya lo veréis ahora, había unas fiestas de carácter religioso, y los espartanos, que no eran muy amigos de salir demasiado lejos, es decir, más allá del Peloponeso a combatir, no eran muy amigos, se tomaron su tiempo. Lo cierto es que el ejército griego acampa en un témenos, es decir, en una zona sagrada, consagrada a Hércules, a Heracles, donde esperan la llegada de los aliados de Platea. Esto plantea una primera duda porque la llegada de los aliados de Platea, como veréis, no es muy significativa con respecto al ejército griego, es decir, no eran muchos soldados, eran relativamente pocos. Tradicionalmente Heródoto dice que se pararon en ese lugar para esperar a los de Platea. Luego, Heródoto nos dice que los 10 estrategos, es decir, un estratego por cada una de las tribus
atenienses, es decir, de las agrupaciones de ciudadanos de Atenas, que como general tenían voz y voto en el consejo militar del ejército griego, estos 10 estrategos discrepan, no saben qué hacer. Es curioso, ¿no? Es decir, llegan hasta prácticamente las playas de Maratón, pero luego no saben qué hacer, no saben cómo afrontar el ejército persa. Y serán Milcíades, qué casualidad, de parte de los atenienses, uno de los que acababa de llegar del Chersoneso, huyendo de la operación militar 2 años antes de los persas. Milcíades estaba ubicado como especie de gobernador en la zona del Chersoneso, en la entrada del Esponto, y sale huyendo cuando llegan los persas, y es Milcíades el que supuestamente convence al arconte Polemarco, ese sería algo así como al generalísimo de entre los 10 estrategos, Calímaco, le convence de que tienen que atacar. Eso es lo que nos dice Plutarco, Heródoto y Plutarco, que lo replica. Acto seguido, una vez que Milcíades lo consigue, convencerlos, forman en falange, las 10 tribus, ya veréis que esto tiene también algo de... Las 10 tribus, porque son las 10 demarcaciones ciudadanas y territoriales de Atenas, junto con los plateos, que según Heródoto se sitúan a su izquierda, forman un frente que es similar al de los persas. Esto ya nos plantea que si era un frente similar al de los persas, aquí habría que interpretarlo, porque si los persas eran muchísimos más, ¿cómo es que los griegos, que eran muchísimos menos, llegan a formar un frente similar al de los persas? Ha habido alguna interpretación en este sentido, pero esto ya empieza a chirriar un poco. Y dice Heródoto que los griegos por fin cargan. Es decir, los hoplitas se lanzan a la carrera 1840 metros, cargados con sus panoplias, a enfrentarse contra los persas. Derrotan a los persas y finalmente Heródoto nos dice que mueren 192 griegos y 6.400 persas. Bueno, os he dicho, de la batalla de Maratón hay muchas versiones. Bueno, aquí os pongo un resumen de todas las versiones científicas que se han hecho en torno a la batalla de Maratón. Como veis, no es ni una, ni dos, ni tres, son muchas. O dicho de otra manera, no sabemos bien exactamente cómo fue la batalla de Maratón, cómo se dio, en qué posición estaban las tropas, tanto las griegas como las persas, y ni qué tiempo pasó, ni exactamente qué ocurrió para que se produjera finalmente el choque. El choque, por supuesto, que acabó con la victoria de los persas. Y aquí aparece una de las sospechas. Esto de que Milcíades convenza a los 9 estrategos, 9 generales atenienses para lanzarse al ataque, ¿esto fue de verdad o es propaganda ateniense posterior para apuntarse el tanto, ¿no? No está muy claro. Lo digo porque Milcíades, durante bastante tiempo, hasta su caída en desgracia, fue un factotum, un personaje realmente muy notable dentro de la polis ateniense, y que de alguna manera marcó un poco el tono de cómo se debía contar la batalla de Maratón, en la cual él había tenido un papel fundamental. Este recién llegado del Chersoneso que sale huyendo cuando llegan los persas. No está clara la fecha, 12 de septiembre, 12 de agosto, no está muy clara la reseña cronológica griega, el mes de Huedromión. No está clara la cantidad, eran 10.000 y los 1.000 plateos que llegaron, que es lo que dice Heródoto.
Pues depende, es decir, si todas las tribus de Atenas aportaron las mismas unidades de tropas, pues serían en torno a los 10.000. Pero está claro que eran las 10 tribus o había menos, porque claro, aquí hay un problema, y es que si fueron las 10 tribus, Atenas se quedó sin soldados. ¿Os podéis imaginar el ejército griego que se va a enfrentar a una batalla decisiva, aparentemente decisiva contra los persas, dejando absolutamente desguarnecida Atenas? Es difícil de imaginar. Por tanto, eran las 10 tribus y por tanto eran 10.000, eran menos, había más tropas. Y luego los 1.000 plateos de los que habla Heródoto. Bueno, esto tiene su aquel en la disposición de las tropas. Pero claro, como siempre pasa, no se habla ni de los periecos, es decir, de los ciudadanos libres, pero no ciudadanos, que sí hacían servicio militar, muchas veces como plitas y otras veces como peltastas, y de los sirvientes. Si hacemos caso a los investigadores en historia militar, podrían ser como mínimo entre 8 y 10.000 más. Por tanto, no eran 10.000, eran por lo menos pues, casi 20.000. Lo digo por aquello de las tropas persas, ¿recordáis? Los persas 60.000 como máximo, pero 18.000 como mínimo. Claro, si 18.000 persas se enfrentaron a 20.000 griegos, pues entonces ya la cosa cambia un poco. Dejémoslo en un terreno intermedio, ¿no? Para ser lo más justos posibles, pero entonces la diferencia entre muy pocos vencieron a muchos, esa diferencia ya no está tan clara. Luego hay otra cosa que es que no está claro si esperaron 3 días cuando llegan los griegos a Maratón o esperaron 9. Es decir, las referencias que da Heródoto no son muy claras. Si esperaron 3 días, pues seguramente esperaron lo justo para recuperar fuerzas y lanzarse al ataque. Pero si esperaron 9 días, exactamente a qué estaban esperando. A no ser que, efectivamente, los griegos estuvieran sumidos en la mayor absoluta confusión y no supieran exactamente qué hacer frente al ejército persa. La distribución de las tribus y los batallones, Heródoto bueno, no las describe, pero es de prever que estaban distribuidas como si fueran batallones uno detrás de otro. Pero claro, está el debate de si estaban las 10 tribus o no. Entonces, ¿eran 10 tribus? ¿No lo eran? 11 batallones porque estaría el batallón de los plateos, pero los plateos solamente eran 1.000. No está muy claro. Y luego, en la descripción de la batalla, el centro cedió. La teoría de Heródoto, la teoría clásica, canónica, es que el centro griego cedió porque la disposición, recordáis la falange, la disposición en filas de hoplitas no fue de 8, sino que Milcíades la dispuso en el centro de 4. 4 en fondo, no 8 hoplitas, sino 4. Y sin embargo, en las alas, en los lados, sí las dispuso de 8 en fondo. Es decir, las alas eran mucho más potentes que el centro. Entonces, el centro, dice Heródoto, que cedió hasta el punto que llega a decir que los persas los persiguieron hacia adentro, ¿no? Hacia el terreno adentro. Claro, si esto ocurrió así, resulta un poco complicado imaginarse que luego los griegos consiguieran rodear a los persas. Es decir, si cedió, hasta qué punto cedió, salieron huyendo, no salieron huyendo, y si esto era una maniobra preparada previamente o no. Y luego tenéis aquí a Calímaco, esto Heródoto lo recoge, que el estratega, el Polemarco, que según él estaba en el ala derecha, que es el ala de la falange de honor, en una falange, encabezando por el extremo de la falange
encabezando la maniobra y que fue abatido por los persas hasta tal punto que dice Heródoto literalmente que fue clavado en el suelo. Las lanzas persas lo clavaron en el suelo atravesado, de forma que no se cayó al suelo. Esta es una representación de este ilustrador Marek Sico, que trabaja para Despertaferro y que hace unas ilustraciones magníficas. Bueno, pues nos podemos hacer una idea de lo terrible que debe ser la batalla. Y luego también os he puesto aquí este sello persa en la que el rey persa somete a un hoplita. Este es un hoplita. Bueno, es un poco, nos falta esa otra versión persa que nos haría falta para realmente entender realmente lo que pasó, ¿no? El frente fue similar. Estiraron los griegos el frente, debilitando el centro para que no les envolvieran los persas, que supuestamente eran muchos más. Es una posibilidad, pero claro, en ese caso el ala izquierda estaba dirigida por los plateos, pero los plateos eran solo 1000. Entonces resulta difícil imaginar un ala izquierda solo con 1000 hoplitas. Finalmente, según la narración de la batalla, las alas rodean al ejército persa, lo embolsan, y a pesar de que el ejército persa es mucho más numeroso, muchos de los persas en el centro de esa bolsa no pueden combatir, solo pueden combatir los que están en el extremo de la bolsa. Eso es lo que explicaría, de alguna manera, por qué esa descompensación de griegos y persas se pudo compensar con el embolsamiento de los persas, de manera que muchos de ellos no pudieron combatir a la vez que los griegos, sino que estaban metidos dentro de una bolsa y no podían maniobrar, no podían. Y luego está la anécdota que hay que recoger de Cinegiro, hermano de Esquilo, que perdió las manos, la mano en los barcos. Cinegiro es uno de los que agarra, está representado también incluso en pinturas, en cerámica, etc. Cuenta Heródoto que agarra uno de los barcos persas cuando llegan a la zona de la playa, lo agarra con las manos y entonces un persa le corta la mano a este hermano de Esquilo. Algún autor ha querido ver en este acto heroico de Cinegiro un guiño a la Ilíada, porque hay un pasaje que sí que he encontrado, que es el de Protesilao, en el que ocurre una cosa parecida, con la diferencia de que Protesilao de Fílace lo que hace es a la inversa, salta antes de tiempo de la nave y ahí es donde lo matan. Bueno, es una posibilidad, es decir, quizá en la narración heroica pues se hayan tomado elementos que se hayan, digamos, convertido un poco, se hayan convertido en literatura, bueno, en cierta manera, no lo sabemos bien. Lo cierto es que en el epitafio de Esquilo, en Sicilia, Esquilo no dice que es el autor más famoso de las fiestas dionisíacas. Él lo que dice en su epitafio es que combatió en Maratón. Lo cual quiere decir que efectivamente la victoria para los griegos fue una victoria heroica y que además ya se encargaron de convertirla en un verdadero hito militar para los griegos. Lo cierto era la primera derrota importante de un ejército persa frente a los griegos. Recordáis, durante toda la revuelta jonia, lo que hicieron los persas fue derrotar a los griegos jonios. Entonces, este es un hito importante. Vamos acabando la batalla de Maratón, pero quedan algunos flecos. Por ejemplo, ¿dónde estaba la caballería persa? Bueno, pues para algunos autores la caballería persa estaría acantonada aquí. Esto es una laguna, esto es una zona de ciénagas y esto es el campamento de la infantería. Espero que me veáis el cursor. Y los barcos persas estarían atracados en la arena, usando el estilo habitual. La forma de atraque de una trireme no es por la proa, sino por la popa, la parte de atrás, porque si no la proa, el espolón chocaría con la arena. La forma de aproximarlo a la arena. Entonces habría barcos atracados aquí, habría barcos que habrían entrado en la laguna, habrían atracado aquí, y luego incluso habría barcos atracados más al sur del campamento persa.
Esta es una recreación imaginaria de la masa de griegos atacando a la carrera a los persas. A la carrera, de nuevo Heródoto, 1840 metros, 8 estadios, cargados con 25 o 30 kilos de panoplia de un hoplita. El cranos, el casco, el aspis, el escudo, todo era una coraza de bronce, las protecciones de las piernas, etc. Bueno, en arqueología experimental, que sirve para ensayar con, entre otras cosas, con armamento antiguo, recreado hoy en día y puesto en funcionamiento a ver cómo funciona. Esta arqueología experimental ha sido muy útil, por ejemplo, para saber cómo funcionan las luchas de los gladiadores. Bueno, en arqueología experimental se sabe perfectamente que con un equipo de hoplita de 25 o 30 kilos no se pueden correr más de 200 metros por el peso. Y que aún en ese caso el hoplita llegaría con la lengua fuera, que tendría que enfrentarse a un combate cuerpo a cuerpo. Pero es que además esto se ha justificado tradicionalmente desde los griegos antiguos, se ha justificado diciendo que esto era para evitar la lluvia de flechas que les iba a caer a los griegos. Por tanto, para evitar que les cayeran la menor cantidad de flechas, por eso hicieron la carrera. Pero claro, el tiro de un arco compuesto, que lo vimos el otro día, los arcos en D y los arcos en B, los más potentes son los arcos compuestos en B, el tiro de un arco compuesto eficaz es de 100 metros y sin puntería 200 metros. Por tanto, ¿qué necesidad había de salir corriendo 1840 metros con el equipo? Bueno, esto yo creo que se puede entender básicamente porque lo que se está haciendo forma parte de ese relato heroico de los griegos a la carrera. La caballería no aparece en la batalla. Esto ha dado que pensar porque en algunos casos se ha interpretado como que la caballería, cuando vio el ataque, la carga, no quiso acercarse. Veis que para la caballería no habría sido muy complicado poder intervenir en la batalla. Otros han interpretado que sencillamente no había caballería, pero esto es imposible. Un ejército persa, una de sus armas estratégicas era la caballería. Por tanto, el cálculo de los historiadores militares es en torno a 3.000 jinetes. Lo más razonable es que los jinetes no estuvieran allí. ¿Y dónde estaban? Pues seguramente si no estaban en el campo de batalla, es que estaban o bien estaban embarcando o ya habían tomado rumbo a Atenas. Y quizá eso pueda explicar por qué esperan tantos días los griegos y cuando reciben la noticia de que unidades militares persas están saliendo ya para Atenas, entonces les entran las prisas y deciden atacar. Y atacar como la Suda bizantina recoge un proverbio de la época de Maratón que dice, y que se ha trasladado al castellano, los que rompen las filas. Es decir, los griegos atacaron en falange de manera ordenada, cubriéndose un escudo con el otro, unos a otros. Pues parece que no, que cuando se enteraron salieron a toda prisa sin respetar las normas tácticas básicas de la falange. Salieron a la carrera. Y desde luego, si salieron a la carrera, lo hicieron en los últimos 200 metros. Hasta ese momento, evidentemente no, porque habrían llegado exhaustos. Por tanto, esta batalla se produjo, pues se produjo un poco por la casualidad. Es decir, las noticias del peligro que tenía el hecho de que los persas pudieran embarcar todas las tropas en dirección a Atenas y entonces el ejército ubicado en Maratón se hubiera quedado descolgado
de ese ataque a Atenas hizo que los atenienses y plateos se lanzaran a la carga inmediatamente. Y lo hicieron sin orden ni concierto, como pudieron. Y la jugada le salió bien. La jugada le salió bien, el ataque debió ser muy de improviso y los persas, eso sí lo recoge Heródoto y ahí está en la anécdota de Cinegiro, lo que intentaron fue embarcar, los que pudieron fue embarcarse y marcharse. Heródoto dice que murieron 6.400 persas y 192 atenienses. De los plateos, Heródoto no dice nada. Hoy en día la arqueología parece que ha descubierto otro túmulo, porque el túmulo de los atenienses sí existe. Por cierto, es un túmulo de tipo muy arcaico, un túmulo de tierra, y ahí están las cenizas y los huesos. Quizá estaban haciendo una alusión al mundo homérico, que es como, que es como el estilo de enterramiento de la época arcaica. Pero es curioso que de plateos y tropas ligeras no se diga nada. Evidentemente, también debieron morir, tantos como mínimo como plitas. Sino más, porque las tropas ligeras no llevan protección. Entonces, como os decía, hoy en día la arqueología ha descubierto un túmulo que no está claro si son los de los plateos o no, pero en todo caso, es curioso, Pausanias, que llega a la zona en el siglo II, no encuentra las fosas de los persas. ¿Los metieron en una fosa común? Es posible, pero ¿dónde está? No lo sabemos. Por tanto, no sabemos si estos 6.400 persas fueron 6.400, fueron más o fueron menos. No lo sabemos, no se ha encontrado. Al día siguiente llegaron los espartanos, ellos con sus fiestas carneas, y bueno, se encontraron que la batalla se había realizado, visitaron la batalla, vieron los cuerpos de los persas, felicitaron a los atenienses, se dieron media vuelta y se marcharon. Pero hay un problema, y es que si esta derrota de Maratón fue una derrota decisiva, fundamental, ¿cómo es que los persas acto seguido intentan atacar Atenas? Los que embarcan, que son la mayoría del ejército persa, dando la vuelta por la costa, llegan a Falero e intentan, inicialmente, intentan atacar Atenas. Lo cierto es que no lo consiguen porque los atenienses se van a toda velocidad, revuelven a Atenas por tierra y consiguen llegar justo cuando está llegando la flota persa, con lo cual los persas ya se dieron cuenta que ya era muy complicado. Ese ejército metido en la polis de Atenas hubiera sido una cosa complicada de desalojar. Y se dan la vuelta y se van los persas. En resumen, fue una derrota persa, sin duda, pero da la impresión de que fue bastante modesta. No fue nada heroico. Y que esta derrota de Maratón en realidad intenta encubrir las intenciones de los atenienses, una expedición que en general fue de éxito, porque consiguieron, si recordáis, la recuperación de todo el norte de la Grecia continental y, digamos, la posibilidad, el conocimiento del terreno para poder atacar en otro momento directamente a Atenas. Habían castigado a Eretria, que había participado en la rebelión jonia, la habían castigado sin ningún problema. Es decir, globalmente la operación fue un éxito, pero la parte de Atenas le salió mal. Y Maratón, pues bueno, se quedó como una derrota menor. Al menos no parece que fuera muy diferente. Bien, y acabo con la carrera de maratón. La carrera de maratón titulo Una prueba olímpica basada en una confusión histórica. Este cuadro que veis abajo, de Luc Olivier Merson, el soldado de maratón, se basa en la confusión de dos personajes y de dos hechos que son diferentes. Heródoto nos habla de Filipides o de Fidipides,
que recorre los 225 kilómetros desde Atenas a Esparta para pedirle ayuda a los espartanos y que contribuyan con tropas contra los persas, que ya sabemos que los espartanos lo tomaron con calma. Hay un segundo personaje que lo cita Plutarco, quien dice que Tersipo, en otros casos Eucles, marchó a la carrera desde Maratón a Atenas para anunciar la reciente victoria de Maratón. Esto tiene su cosa porque en Atenas había tres grupos, tres partidos políticos con posturas diferentes respecto a la invasión persa. En Atenas había un partido pro-persa que quería la paz con Persia y que hubiera aceptado pactar con Persia. Había un partido anti-persa, evidentemente, Miliciades, entre otros, y había un partido pro-hipias que quería la vuelta a la tiranía con una especie de, podríamos decir, una autonomía de Atenas respecto a Persia, pero con la vuelta a la tiranía de Hipias. Tres partidos. Entonces, ¿por qué envían a este, seguramente un mensajero profesional, Tersipo o Eucles, a Atenas? Pues básicamente para decir, hemos ganado, así que no os rebeléis, los que sois pro-persas o pro-hipias, no os rebeléis porque hemos ganado y vamos a volver. Y por tanto, los que hemos ganado somos los del partido anti-persa. Es decir, era una medida de orden interno, de orden público interno. No vaya a ser que la sospecha de que los pro-persas o pro-hipias pudieran abrir las puertas de la polis a los persas. Bien, pues como veis son dos personajes, uno el de Heródoto y otro el de Plutarco. Pues bien, Luciano de Samosata, en el siglo II, confundió los dos y añadió, diciendo que era el mismo, que además, cuando llegó a dar la noticia, murió de agotamiento al entregar el mensaje. De ahí sale el mito. Y añado, sirven, fijaron definitivamente no en el recorrido, no en el recorrido de este mensajero, sino porque cuando se hicieron los primeros juegos plaron el recorrido al que podía hacerse dentro del propio Londres, con lo cual hay una pequeña, no recuerdo, son como 6 u 8 metros, hay una pequeña diferencia entre el recorrido clásico de maratón y el que se ha quedado como estándar para la prueba olímpica. Lo hicieron los británicos esto. Termópilas. ¿Todos los griegos eran partidarios de los persas? Bueno, pues en el ejército del gran rey, ya estamos en Jerjes, no en Darío, había miles de griegos, miles. Estaban repartidos como infantería hoplítica y estaban repartidos en las trirremes griegas, jonias y de las islas del Egeo. Pero estamos hablando de muchos miles de griegos. Por tanto, esto de que los persas, Oriente, etcétera, pues no, había muchos griegos entre el ejército persa. También es muy llamativo hasta qué punto la falta de previsión que parece que siempre se ha querido atribuir a los griegos, entre el año 483 y 482, no hay ninguna polis griega que tome medidas para prevenir una invasión. Y eso que había espías, incluso se llega a hablar de Marato por parte de Heródoto, espías en la corte persa y sabían las intenciones. Sin embargo, no se toma ninguna medida. Es decir, es un caso de dejación absoluto por parte de los griegos. Y solo será Temístocles, y de ahí su valor, en el 483, cuando al encontrar las minas de plata de Laurión,
convence a la égira, perdón, a la pella, a la eclesia, a la asamblea, les convence de que lo inviertan en construir 200 trirremes. Eso sí, no dijo que había que construirlas para combatir a los persas, lo dijo para combatir a Egina, que en ese momento se encontraba en guerra contra Atenas. Porque si hubiera dicho que era contra los persas, lo más probable es que hubiera perdido la votación. Hasta tal punto, la actitud de dejación y de mirada corta, localista, de los griegos y en este caso de los atenienses era dominante. Es verdad que luego, cuando se produce la profecía del oráculo de Delfos y se dice aquello de que los griegos tienen que abandonar Atenas, pero se salvarán si se protegen tras un muro de madera, Temístocles automáticamente reconvierte su interpretación o sus razonamientos para construir la flota de 200 trirremes y dice que esas trirremes serán el muro de madera tras los cuales los griegos podrán salvarse de los persas. Aquí tenéis esta pintura de terracota corintia en la que se ven los mineros sacando mineral, no sabemos si del Aurión, pero desde luego esto es una lámpara dentro de la mina. Y aquí tenéis un sekel fenicio con un navío persa y una representación de una reconstrucción de una trirreme. El otro día decíamos cómo las trirremes griegas no se diferenciaban esencialmente de las trirremes fenicias. Aquí lo tenéis. Esto de los barcos tiene su cosa, porque fijaros, cuando Temístocles decide hacer la flota, ¿por qué decide hacer una flota? Bueno, en primer lugar, porque la única flota importante del Mediterráneo Oriental y del Egeo era la flota persa en ese momento. Es decir, Fenicia, Chipriota, Jonia. Los griegos no tenían una gran flota, por tanto, tenían bastante sentido plantearse que había que hacerlo, ¿no? Para que os hagáis una idea, no era nada barato, por eso necesitaron la plata del Aurión. El costo de armar una trirreme en el siglo V era 26 kilos de plata al mes. Una trirreme llevaba 200 personas, 170 remeros, esto es más o menos estándar, unos 10 marineros, que son los que trabajaban con el aparejo, y los entre 15 y 20 infantería de marina, soldados, hoplitas, en torno a 200. Atenas tuvo 127 en la batalla naval en las batallas navales de Artemisio. 127 eran de Atenas. Y en Salamina tuvo 180, lo cual indica el aumento exponencial de la flota ateniense cada vez más a medida que la guerra contra los persas avanza. Tras la Segunda Guerra Médica, y contra los persas, era tal las diferencias entre el poder naval de Atenas y el poder naval de las otras polis, que sin ninguna duda, cuando se constituye la Liga de Delos, la Liga de las polis griegas contra los persas, que tiene que seguir peleando contra los persas en la Tercera Guerra Médica, ya hablaremos un poquito de esto al final, la inmensa mayoría de los barcos son atenienses. Y la caja común, que estaba en Delos y luego pasará a la propia Atenas, la caja común también la controlaban los atenienses. Esto hizo que Atenas evidentemente se convirtiera en la potencia hegemónica en el mundo griego y tras la victoria de los persas en el mundo egeo. El dinero y la hegemonía naval. No sé si os recuerda un poco el poder imperial británico, ¿no? El poder naval y el dinero. Esta es una reconstrucción para que lo veáis. Yo cité el otro día que la armada griega había reconstruido una trirreme, había hecho prácticas con ella, pues arqueología experimental, esto que vemos. Esta es la Olimpia, se llama. Este es el aspecto de una trirreme del siglo V. Tenían 1 o 2 palos con velas, el palo principal y una especie de bauprés a la proa. ¿Todos los griegos eran contrarios a los persas? Bueno, de esto ya sabemos algo,
cuando la Liga Helénica en el 481, es decir, cuando los griegos despiertan del sopor, organizan un consejo militar, ponen en pie, que no es poca cosa, 40.000 hoplitas y 80.000 de tropas ligeras, de Psiloi, de peltastas. Sin embargo, no participaron en la Liga ni la Liga Beocia, ni la Liga, ni Argos, ni la ciudad de Argos y su entorno, ni el gran tirano Gelón de Siracusa, que era muy poderoso en la época, ni Tesalia, ni Magnesia, ni Acaya, ni los aqueos, ni los de Melesia, ni los meleios, ni los locrios, ni los focidios. Ninguno de estos participó en la Liga Helénica. ¿Por qué? Porque o se declaraban neutrales o directamente se pasaban del lado persa. Y en el caso de Córcega y de Creta, siempre mantuvieron una postura ambigua. La propia Tebas estaba dividida en facciones y según la coyuntura de la guerra tomó una posición u otra, a favor de los griegos o inhibiéndose delante de los persas. Por tanto, no todos los griegos eran contrarios a los persas. ¿Con esto qué podemos concluir? Que en realidad el deseo de resistirse a los persas, más que una razón de carácter patriótico o heroico, se debe más a una opción de un sector vinculado a la aristocracia y a la oligarquía griegas que habían hecho una opción por una política expansionista por el Egeo y por tanto competir con el imperio persa. En realidad, los sectores populares les hubiera dado seguramente igual estar bajo dominio de sus aristócratas griegos o de un sistema persa que les cobraba impuestos, etcétera, etcétera, pero que de cualquier manera era lo que les estaba pasando bajo el dominio griego. Lo que quiero decir es que esta opción patriótica a veces confunde la opción de unos sectores concretos que quieren competir con el gran imperio del gran rey, confundir esto con una opción del pueblo griego, de las polis griegas, etc. El problema de las fuentes, un Jerjes vengativo, manipulado, etc. Bueno, de esto se han despachado ampliamente Heródoto y Platón y otros autores. Con respecto a Jerjes, por ejemplo, en el caso de la designación como sucesor de Darío, no era el primogénito, pero sí que la opción de Darío por Jerjes indica, como le pasó también en algunas etapas en el Imperio Romano, que Darío optó por Jerjes por las facultades propias y por el liderazgo de Jerjes, y no por ninguna otra razón extraña. Por ejemplo, se llega a aducir que fue Atosa, la esposa, la hija de Ciro, la que conspiró para que fuera su hijo, el emperador del imperio. Bueno, pues no hay indicios realmente que esto pudiera ser. La Biblia hebrea, en el libro de Esther, habla también de que fue la concubina de Darío el que Esther indujo a Darío a que le diera la corona a Jerjes. Bueno, esto también es una interpretación absolutamente laxa por parte de los judíos. Sin embargo, hay otros autores griegos como Jenofonte o Diógenes Laercio y otras fuentes que hablan de que Jerjes podía ser muchas cosas, pero no era ni irracional de lo que le acusan, ni dominado por las pasiones, ni arrogante, ni especialmente cruel, ni afeminado, ni apático, ni neurasténico, ni fanático. Todo esto se lo dicen los griegos a Jerjes. Los griegos, bueno, digamos la propaganda griega. Aquí tenéis a los que hemos estado citando, ¿no? A Platón, a Heródoto, a Jenofonte y a Diógenes. Se ha dicho también en Termópilas que hubo improvisación, un armamento inadecuado. Jerjes hizo una línea de depósitos de agua y grano
Para que os hagáis una idea, una fuerza de 300.000 consumiría 600.000 litros de agua y 250.000 kilos de grano al día. Imaginaos la logística que eso supone. Esto salió en el seminario anterior. La logística que esto supone para la campaña. Estuvo 4 años preparando la campaña. Y probablemente frente a las cifras griegas, 2 millones, medio millón, pues no fueran más de 180.000 soldados de infantería y 50.000 jinetes y los miembros de la Armada. Construyó carreteras, construyó el famoso puente de Vargas. Las obras frente a la idea de improvisación, etcétera, etcétera. Como ya les había pasado lo del Monte Athos en la campaña de Mardonio, aquí hicieron un canal navegable, el canal de Acte, para que la flota en esta segunda campaña pudiera atravesar por aquí y no tener que atravesar de nuevo por el Monte Athos. No envió de nuevo antes del combate a sus emisarios, claro, en esta ocasión, excepto Esparta y Atenas, recordar que los asesinaron. Y cabe también preguntarse por qué no se movilizó en masa, cosa que no hicieron, los espartanos cuando está llegando el ejército persa. Bueno, y aquí hay que decir que cuando el ejército griego intenta al principio pararlos en el paso del Tempe, se dan cuenta que pueden flanquearles, se retiran a las Termópilas, que quiere decir aguas termales, aprovechando un muro que habían hecho los focidios para defenderse de los tesalios, y esta retirada indica hasta qué punto había división de opiniones entre los griegos sobre qué opción tomar, o pararlos antes de que llegaran al interior de Grecia o pararlos directamente en la tercera opción, que era el paso de Corinto. Esta división es la que hará en gran medida que los espartanos y todos sus aliados lacedemonios no estén muy entusiasmados con la postura ateniense de pararlos más arriba, más al norte. Aquí tenéis la llanura de Termópilas con el monte Calidromo, la llanura al lado de la costa. Hoy en día ya no coincide exactamente, es bastante más, está acolmatado por la tierra, en la que el ejército persa intentará pasar por el paso de las Termópilas en varias ocasiones hasta que finalmente los flanquean por arriba del monte Calidromo y les rodean en una colina hasta exterminarlos. Cuando se intenta pararles, una vez más, los espartanos no quieren enviar tropas porque también, de nuevo, están en las fiestas carneas. Sin embargo, aquí hay un caso curioso. Leónidas, uno de los 2 diarcas, de los 2 reyes, sí que opta por avanzar hacia el paso de las Termópilas. Pero Leónidas era miembro de esa aristocracia favorable, de los agíadas, favorable a la política expansionista y exterior de Esparta frente a otros, como parece que eran los éforos y la Jerusía espartana, que no querían combatir fuera de sus fronteras. De ahí que estos fueran partidarios de fortificarse en el Golfo de Corinto y no mandar tropas más allá a pelear. Y esa es la razón por la que parece que Leónidas marchó. Bien, ¿estaban locos los 300 espartanos yendo a un suicidio seguro? Bueno, es que el ejército espartano de Leónidas no eran 300, eran más. Era un ejército relativamente parecido al que había derrotado a Darío en Maratón. Y claro, en esas circunstancias, los griegos sí que podían arriesgar un enfrentamiento. Tenían 3.100 soldados peloponesios, entre los espartiatas, los 300 hipeis, los 300 guardia personal de Leónidas, pero luego había lacedemonios de Mantinea, de Tegea, de Gilunte, de Orcómeno, de Arcadia, etc. Luego estaban los
tespios, los 700 tespios, los 400 tebanos, los 1000 de Acaya, otros zocidios y loprios que parece que sumaban en total unos 6000, más los ilotas, periecos, bagajeros, peltastas, etc. Pausanias da una cantidad de 11.200, por tanto no eran 300, eran más. Podríamos establecer una horquilla entre 7 y 11.000 al menos. Jerjes tardó 4 o 5 meses en llegar desde Sardes a las Termópilas, pero desde las Termópilas llegó en 12 días a Atenas. En 12 días. Es decir, que la conquista no fue lenta, fue muy rápida, y eso quiere decir que funcionó relativamente bien para el lado persa. Se sabe mucho de Termópilas, pero se sabe muy poco de la batalla naval que fue paralela a Termópilas, que es la batalla de Artemisio. En realidad, 3 batallas de Artemisio, entre las cuales estaba un personaje que a mí me parece fascinante, que es Artemisia de Halicarnaso. Artemisia de Halicarnaso, podríamos decir tirana de Halicarnaso, mandaba ella la flota de Halicarnaso dentro de las 277 naves griegas jonias que viajaban del lado persa. Y parece que, Heródoto lo recoge así, era una de las consejeras principales de Jerjes. Ya hemos dicho la presencia muy importante de Atenas, y esa es la razón por la cual Temístocles, que no era el general en jefe de la flota, sin embargo tenía un peso muy importante por la presencia ateniense, muy importante en la flota. Hay bueno, cosas curiosas como que Temístocles dejaba mensajes en las islas, en promontorios, etcétera, a los griegos que venían con los persas para que no les atacaran. Y como la flota persa combinada pues iba aportando los suministros al ejército de tierra. Lo que pasa es que la mala suerte de los persas fue constante. Si no habían tenido problemas en las tormentas del monte Athos, volvieron a tener problemas en las batallas de Artemisio. Y esto no es baladí, porque acordaros, ¿cuántas veces hemos hablado de la Armada Invencible que iba a derrotar a la pérfida Albión, a Inglaterra, en tiempos de Felipe II, en 1588? Pues bien, la Armada Invencible perdió 130 barcos, supuestamente como causa de las tormentas. Jerjes perdió 400 barcos. O sea que fue realmente un cataclismo desde el punto de vista naval. Lo perdió justo al bordear la isla de Eubea para intentar arrinconar a la flota griega que se encontraba en Artemisio. Y antes de que se retirara, como de hecho hizo en la primera escaramuza, se retiró a Calcis, por eso digo yo que tenían un poquito de miedo. Cuando se enteran de que la flota persa que venía a taponarles había tenido esa tormenta y había tenido esas bajas, entonces la flota griega vuelve de nuevo a Calcis, a su posición en Artemisio. Batallas que, por cierto, no fueron decisivas en ninguno de los casos. Hubo 3 batallas navales, ninguno de los casos. Y finalmente optaron por retirarse cuando Leónidas es derrotado en tierra firme. Hay que pensar que el terreno era muy angosto, se habla de un terreno de a veces muy pocos metros. En la zona de la llanura no podría albergar de más de 100 soldados de frente, por tanto era un tapón de botella, ¿no? Los 3 días de espera de Jerjes no se deben al miedo, se deben a que estaba esperando a su flota, que estaba llegando a Artemisio. Al 4.º día, que es cuando se inicia el primer día de combate, es mentira que se utilizaran tropas de segunda, eran tropas de primera calidad, eran cisios y medos, pero hay que pensar que Jerjes sabía que desalojar de un cuello de botella
a 7, 11.000 griegos era un poco complicado en una sola batalla. Al quinto día envía a los inmortales, se vuelve a repetir el atasco, pero no es cierto, a pesar de que lo dicen los griegos, de que las pérdidas fueron muy importantes para los inmortales, porque los inmortales son los mismos que al día siguiente Jerjes los flanquea por la senda anopea, es decir, rodea por la senda anopea a los griegos y se les plantan a sus espaldas. No hubo, en contra de lo que dice Diodoro, ningún ataque al campamento de Jerjes por la noche, y luego, pues, los historiadores griegos hablan de que Leónidas, apiadándose y pensando ya en el final, les dice a sus tropas griegas que se retiren. Bueno, bueno, ¿fue así porque los griegos lo dijeron después? ¿O en realidad porque los griegos que estaban con él decidieron que la batalla estaba perdida y que se iban a dispersar? No está claro. Igual que el caso de Fialtés. Fialtés es el traidor que lleva por la senda nopea a los persas y flanquean a los griegos. Bueno, ¿existió? Pues bueno, sería posible, pero en cualquier caso, los persas ya habían estado allí, ya tenían contactos, tenían aliados, harían todo lo posible a través de sus propios escaramuceadores por buscar una alternativa. Por tanto, no hace falta que haya un griego traidor para que pudieran encontrar la senda nopea y acabar bloqueando a Leónidas y a sus compañeros. ¿Hubo más traiciones? Pues resulta un poquito rarito esto de que cuando los persas de los inmortales llegan por la senda nopea delante de los 1000 focidios que había dejado Leónidas para guardar la senda nopea, resulta que estos los dejan, los dejan pasar. Los dejan pasar. Apenas hay, según Heródoto, hay alguna pequeña combate, los focidios se suben a una colina para defenderse mejor. Bueno, se suben a una colina o directamente se retiraron. Pero hay un dato curioso. Delfos, en la Fócide, quedó intacta cuando pasó el ejército griego. Eso sí lo sabemos. Luego los focidios, una vez que acabaron las guerras médicas, dijeron que había habido un acto portentoso en el santuario de Delfos que espantó a los persas y hizo que no destruyeran el templo. Bueno, pues bien, pero lo cierto es que en la Fócide Delfos no la tocaron y fueron focidios los que dejaron pasar a los persas, ¿no? Y los que se quedaron, ¿quiénes fueron? Los 300 espartanos, los quipeis, los 700 tespios y 80 micénicos, de Micenas, que digo yo aquí son los verdaderos héroes, porque estos 700 tespios y 80 micénicos, junto con los espartanos, pero estos en concreto, no dejaron varones de edad fértil en sus ciudades. Cuando ayudan a los griegos de Leónidas en Termópilas, no dejaron ni un varón en edad fértil en sus ciudades. Por tanto, cuando fueron masacrados por los persas, esas ciudades quedaron descabezadas de varones y, por tanto, de su descendencia. De estos nunca se habla. Se habla de los espartanos. Y luego los 400 tebanos, por tanto no serían 300, serían alrededor de 1400. Murieron todos en la colina de Colonós, rodeados heroicamente, rodeados por los persas y los mataron con las flechas, etcétera, etcétera. Pues sí, murieron, pero todos no. Los 400 tebanos se rindieron en masa. Así que, ¿estaban allí porque querían o estaban allí un poquito forzados? Aquí tenéis la ubicación de Colonós, la colina de Colonós, el último refugio de los defensores de las Termópilas y el ataque persa, una que rodea el muro focidio, otra que ataca el muro focidio, otra que es la interpretación tradicional que va por la costa, y luego la Hidarnes con los inmortales que les ataca por la espalda. O sea que lo que se celebra es una derrota.
Si hubiera habido, si la flota persa no hubiera tenido el desastre de la isla de Eubea, la tormenta, pues la guerra habría acabado, porque la flota griega habría quedado colapsada en el estrecho de Eubea y no habrían podido, no habrían podido, habrían sido atacados por Artemisio y por el sur del estrecho, y Leonidas había caído en tierra, había caído en el paso de las Termópilas. La guerra habría acabado sin duda alguna. Por tanto, esta tormenta de la isla de Eubea realmente es importante, porque si no hubiera habido, si no hubiera pasado esto, las cosas se hubieran puesto muy, muy feas para los griegos. Lo cierto es que los griegos, cuando se enteran de la derrota de Leónidas, salen por el estrecho de Eubea y se dirigen a Salamina, ¿eh? a los pocos, a los 10 días. El ejército persa ya está desgastado por todos esos días, pero continúa en su avance en 3 columnas, invade toda la zona del Ática. Ya sabemos las colaboraciones de la zona de los beocios. De hecho, Tebas quedó intacta al paso de los persas. Conocemos la sumisión de los tesalios, y hasta casi todas las polis tenían posiciones encontradas a favor y en contra de pactar con los persas. Bueno, esto es para hablar un poco antes de Salamina de los barcos griegos. Ya hemos hablado de las trirremes, 3 bancadas de remos en esta disposición, 62, 54, 54. 5,20, 5,60 de eslora, 36 metros, de manga, 36 metros de eslora, el pie de arca, los 2 timones de espadilla que le salen por los lados, los timones, y unos 200 hombres entre tropa, marineros y remeros. En boga de ataque, pensad que una trireme actúa como un misil o como un torpedo. En boga de ataque, una trireme podía llegar a los 17 kilómetros por hora, que era suficiente para que el espolón de proa rompiera la línea o sea, rompiera el barco, hiciera una fuga de agua y lo hundiera. Y luego lo del ojo aprotopraico, es un ojo de carácter ritual, es un ojo que, digamos, infunde miedo, es un ojo que da la protección de los dioses. Este es un ojo muy repetido en los barcos griegos. Aquí tenéis otra trireme de modelo clásico, en este caso con un solo palo. Los palos eran desmontables, ¿eh? En caso de combate, lo normal era que el palo se desmontaba, incluso se dejaba en la costa, porque los barcos no viajaban nunca muy lejos de la costa, y el combate se hacía sin palo y sin vela, para que la nave fuera más ligera y no tuviera tantas vibraciones. En la batalla de Salamina hay algunas anécdotas. Por ejemplo, que Temístocles, esto lo recoge Marvin Harris, sacrificó a 3 cautivos persas, los asesinó para asegurarse la victoria de Salamina, ¿no? Bueno, estas cosas que tenían los griegos y que supuestamente hacían los persas. Heródoto habla de 271 trirremes y 9 petecónteras, es decir, de 50 remeros griegas en Artemisio. Solo 12 días después, en Salamina, vuelve a cuantificar la cifra en 380 trirremes. Si quitamos a la división corintia y de Gina, que fueron mandadas para vigilar si había, como había pasado en Eubea, si había una maniobra de taponamiento persa en torno a Salamina, serían 328. Lo cual quiere decir que los datos bailan un poco. Es decir, entre las trirremes de Artemisio y las trirremes presentes en Salamina no acaban de estar muy claras. En todo caso, de la armada persa, que Heródoto habla de 1.327 barcos, ya dijimos, es probable que esté contando hasta los barcos que sostenían el puente de barcas del Helesponto. Es decir, que esto no está nada claro. Algunos expertos
lo dejan en 600 o 650 naves, menos 200 naves egipcias, que son las que intentan bloquear por detrás de Salamina a la flota griega, pues nos encontramos que serían 450. 380 frente a 450 no son ese desnivel del que nos hablan las fuentes clásicas en el enfrentamiento de Salamina. Una vez más, aquello de unos pocos pudieron vencer a muchos. Los atenienses abandonan su polis. Esto yo creo que estaba muy presente en la mente de los griegos. Luchar hasta el final, bueno, pues durante mucho tiempo, tanto Diodoro como Heródoto han reforzado esta idea de que Atenas hizo una apuesta, especialmente en Salamina, para el sacrificio definitivo y que las supuestas victorias de Artemisio, que no fueron tales, y después de la batalla de Termópilas, la apuesta de Salamina era estratégica, es decir, ahí se la jugaban todo. Pero claro, si esto hubiera sido así, se tendría que haber hecho una eclesia, una asamblea en Atenas, evacuar a toda la población y que la flota llegara al Pireo. Todo eso en 6 u 8 días. Claro, todo esto en 6 u 8 días es un poco complicado. Es decir, si la decisión de aguantar hasta el final la tomaron después de Artemisio y de Termópilas, les quedaron 6 u 8 días para tomar esa decisión. Y luego se ha encontrado un texto, el decreto de Temístocles, en 1960, que prueba que con anterioridad al desplazamiento del ejército a Tempe, a Termópilas y luego a las batallas de Artemisio y Termópilas, la ciudad de Atenas ya había previsto la retirada. Es decir, que ellos tenían claro que si las cosas iban mal, se marchaban, pero se marchaban fuera de Grecia. Cuando los espartanos se retiran a seguir construyendo su muralla en Corinto, los griegos llegan a plantearse la posibilidad de o bien pactar con los persas. He dicho que en todas las polis había un partido pro-persa, medizado, dispuesto a pactar, y había otro plan que era emigrar a la Magna Grecia. Es decir, que si toda esta jugada de Salamina hubiera salido mal, los griegos habrían acabado en el sur de Italia, los griegos de Atenas, y probablemente el resto, porque habrían caído después los demás. Finalmente, ¿por qué convence los atenienses a los espartanos y al resto? Porque si la flota ateniense se retiraba y se iban a otro lugar, a la Magna Grecia, o se pasaban a los persas, el resto de los griegos estaban perdidos, todos. Por tanto, finalmente, esa opción hizo que todos los griegos que todavía quedaban en el lado de la resistencia optaran por enfrentarse en Salamina, que no dejó de ser una apuesta bastante arriesgada, porque frente a los que han hecho explicaciones estratégicas de cómo las naves griegas más ligeras consiguieron vencer a los persas, pues en realidad lo que pasó o lo que debió pasar fue yo lo llamo la gran melé, es decir, una melé de barcos en la que la jugada una vez más le salió bien a los griegos, pero era una melé, es decir, ahí ni formación en media luna, ni formación en oblicuo, ni nada. Cuando se encontraron en Salamina, prácticamente lo que veías eran un montón de barcos delante tuyo, adivina quién es el enemigo y trata de golpearle lo antes posible. Aquí tenéis, no me voy a detener mucho, algunas de las tácticas de la época, el Pylos, el Periplos, el Dieplos,
que es una forma de abrir formaciones y atacar con el espolón a los barcos. Pero ya digo que Salamina tuvo poco de estratégico, mucho me temo, y sí mucho de casualidad. Lo cierto es que está demostrado que hubo griegos que llegaron a hundir a otros barcos griegos en medio de la confusión, en medio de la pelea. Probablemente los persas también lo hicieron con los suyos. A Artemisia de Halicarnaso se le atribuye el hundimiento de un barco de su flota para intentar huir. Bueno, lo hizo porque quería huir o lo hizo porque, como tantos otros barcos, acababan eh, eh, chocando contra otros barcos de la propia formación. Heródoto, que no era muy partidario de los corintios, dice en concreto que además estos entraron en pánico, es decir, hubo casos de pánico. Pues no está muy claro, es posible, pero en todo caso no es desechable que algunos de ellos huyeran al inicio de la batalla, pero muchos tampoco lo pudieron hacer, aunque hubieran querido, porque ya estaban en medio de la melee y ya no era posible huir. Y por tanto la única opción que cabía era luchar por la supervivencia. Esquilo insiste también en la enorme superioridad persa, ya hemos dicho que eso no es así. En la heroicidad de la flota griega, bueno, pues lucharon como todos los barcos y como todas las flotas presentes, que no tenían nada que envidiar a otra, los fenicios, los jonios, y se dieron, hemos dicho, casos incluso hasta de abordajes occidentales. Incluso hubo casos de que se insultaban entre sí los griegos. Por ejemplo, en el caso de los de Egina, que tenían una vieja cuenta pendiente con Atenas, pues se insultaban de barcos a barcos, ¿no? Lo mal que peleaban, la poco valor que ponían, esto está recogido en Heródoto. Sin embargo, frente a lo que dicen los griegos, las fuentes clásicas, de que muchos jonios huyeron, no hay documentado más que 2 trirremes que hubieran desertado del bando persa para unirse a los griegos. Una en Artemisio y otra en Salamina. 2 barcos de los centenares de barcos jonio-griegos que estuvieron con los persas. Todos los demás combatieron del lado persa hasta el final. Y luego, por aquello de la misoginia griega, los griegos le pusieron precio a la cabeza de Artemisia del Halicarnaso. Se quejaba tristemente un general, un capitán de Tirreme que había dejado huir a Artemisia del Halicarnaso cuando se le daba por su cabeza 10.000 dracmas. Para los griegos era inconcebible que una mujer comandara una flota, en este caso la del Halicarnaso, y que tuviera tanto poder. Heródoto no da cifras, Diodoro habla de 200 barcos persas destruidos y 40 griegos. Lo cierto es que el ejército persa estaba intacto, que parte de la flota seguiría intacta y de ahí la explicación de la retirada frente a esa batalla de Salamín. No fue una batalla decisiva porque de alguna manera los persas tenían todavía recursos suficientes para volver al ataque. Otra cosa es que esta vuelta al ataque que se dejó en manos de Mardonio y Artabazo, no está claro si 360, como de nuevo las cifras, o 150.000 en Tesalia, este ejército que vuelve al ataque digamos, al ser derrotado en Platea, pues ya la opción persa acaba de terminarse. Y luego la campaña siguiente de Cimón, el hijo de Milcíades, pues ya definitivamente hace que los persas se retiren del Egeo. La batalla de Platea elige a Arístides y Argantipo, que habían sido expulsados de Atenas por Temístocles, vuelven. Temístocles ha entrado en desgracia. Esparta
tiene una posición, como siempre, inestable respecto a la participación o no en la campaña que quedaba contra los persas, que era ese ejército persa que se había quedado en Tesalia. De hecho, no había llegado a Termópilas, no había ayudado a Atenas en las dos ocasiones que Atenas fue ocupada por los persas. En Atenas hubiera podido pactar perfectamente con otras ciudades griegas si no hubiera sido por la destrucción de su polis. Quizá eso fue una metedura de pata de los persas, el destruir parte de la polis. Eso hizo que los atenienses, digamos, se afincaran más en la posición de la resistencia y, en definitiva, las fuerzas griegas en conjunto se ponen al mando de Pausanias, el hijo espartano, puesto que el hijo de Leónidas todavía era menor, y de Eurinas. ¿Y qué pasó en Platea? La última gran batalla. Esta Platea en el camino de Tebas concentra un ejército griego muy cerca del monte Citerón, con 38.700 hoplitas y una cantidad superior de peltastas, fijaros, el doble o el triple. Forman un frente de 6 kilómetros de hoplitas, y tras 8 días de espera, ¿qué esperaban los griegos? Pues no lo tenemos muy claro. Los 150.000 persas de Mardonio avanzan desde sus campamentos fortificados al otro lado del río Asopo. Se establece una lucha por las aguas del río Asopo y por las fuentes, por la fuente Gargacia, porque eran las dos únicas fuentes de agua para los ejércitos. Y en los dos casos, en el río Asopo y en la fuente Gargacia, la caballería persa consigue la victoria. Es decir, en los primeros combates del primer y segundo día de Platea, los persas le dieron para el pelo a los griegos, hasta el punto que, y además consiguieron capturar el tren de bagajes con alimentos que venía para Platea, para el ejército griego. Es decir, sin comida y sin agua, ni del río Asopo ni de la fuente Gargacia, los griegos tuvieron que retirarse hacia Platea buscando nuevas fuentes de agua. Por eso la he denominado la batalla por el agua. Lo que buscaban era el agua. ¿Qué pasó? Pues que todo el centro, esta retirada se hizo por la noche. Es verdad que de una gran complejidad, no cabe ninguna duda. 38.000, 60.000, 70.000 soldados retirándose por la noche, no cabe ninguna duda que es muy complicado. Pero lo cierto es que el centro griego se retira, pero no se retira hacia el manantial de Bergulquiani, sino que se retira hacia Platea. Se retira mal, por la noche, se equivocan y dejan todo el centro un enorme hueco. Los espartanos se retiran, tal y como habían acordado, hacia la cercanía del manantial, a su posición, y por la mañana, al amanecer, los atenienses se encuentran, que están esperando todo el tiempo a la retirada, se encuentran con que todo el centro no hay formación de falange. Como sabemos, recordamos, la falange tiene que tener una línea continua de escudos. Bueno, esto fue un desastre, un desastre. Estuvieron a punto de palmarla directamente. A todo correr, los atenienses giraron hacia los espartanos para tapar el hueco, llamaron al resto del ejército que se había equivocado para rellenar el hueco y en último extremo consiguieron reponer el centro y la falange en línea frente a los persas. La lucha en contra de lo que se dice fue muy dura. Mardonio, la prueba de ello es que Mardonio perdió la vida en la batalla, es decir,
que nada de que salieron espantados los persas, y esa derrota hizo que efectivamente la opción continental de los persas en Grecia se descartara. Tras la derrota se retiran. Paralelamente hay una derrota marítima en Mícala, se ha especulado si fue el mismo día o poco después, y lo cierto es que la llamada Tercera Guerra Médica, constituida a partir de la Confederación de Delos y puesto al mando de Cimón del partido aristocrático de Atenas, hijo de Miltiades, inicia una campaña para expulsar a los persas de todo el territorio que habían ocupado hasta entonces, tanto en la zona de Macedonia como en la zona de Tracia y, por supuesto, en las polis griegas de Asia Menor. Expulsión de los persas que hizo, en algunos casos, por acuerdo de los griegos de esas polis y en otros casos a la fuerza. De hecho, a Cimón se le acabó acusando de destrucción de ciudades griegas, de polis de Jonia, de esclavitud de sus poblaciones, de saqueo de sus tesoros, etcétera, etcétera. Lo que hoy llamaríamos acusaciones de lesa humanidad, ¿no? La contienda continuó durante 20 años más hasta que finalmente Artajerjes firmó un tratado en el 449 donde reconocía que el Egeo, incluyendo las colonias griegas de Asia Menor, eran de soberanía griega. Por fin, supuestamente, había llegado la libertad para Grecia frente a Persia, pero lo que había llegado en realidad fue, uno, la hegemonía de Atenas durante un tiempo entre los griegos, la hegemonía construida a base de una flota naval y del dinero que había conseguido quedarse, robar a la caja común de la Liga de Delos, y unas guerras del Peloponeso que acabarán trayendo la destrucción y la miseria a buena parte de los contendientes, tanto en el lado ateniense, que finalmente será vencida en las guerras del Peloponeso, como en el lado espartano. Es decir, no trajeron la libertad, trajeron la ruina, trajeron la guerra del Peloponeso, la guerra civil entre griegos y la ruina de los dos bloques de griegos. Es verdad que hubo un breve periodo que fue el periodo del expansionismo ateniense, de resurgimiento cultural, etcétera, Pericles, de lo que ya se hablará en este seminario, pero estamos delante de unos generales, si queréis luego lo comentamos, acusados de traición, que son expulsados de sus polis, en el caso de Atenas, por ejemplo, a varios de ellos por enriquecimiento ilegal o por crímenes de lesa humanidad o por haber traicionado a los propios griegos en medio de la contienda. Buena parte de esos generales son todos finalmente acusados de diversos cargos muy graves. Muchos de ellos se van con los persas, se refugian en Persia, y como es el caso de Temístocles, y muchos otros son incluso, en fin, tienen juicios y mueren en prisión, ¿no? Es decir, el elenco de los héroes que habían capitaneado esta lucha de la libertad acabaron, podríamos decir hoy, en los tribunales prácticamente todos, por lo que habían hecho durante esas guerras. Bueno, y yo creo que lo podemos dejar aquí. Gracias, José. Menuda, menudo viaje nos has pegado. Menudo viaje por las guerras médicas. Madre mía, te habrás quedado sin aliento. Bueno, habréis visto que las guerras médicas no fueron pequeña cosa. Cuando tras la revuelta jonia
comienza la campaña de castigo persa y comienza la defensa griega, todos estos episodios que ha estado narrando José con tanto detalle, cambiaron completamente el mapa. Cambiaron el mapa político y cambiaron el mapa mental. La Grecia de la época de Solón ya no existirá más. Es decir, los griegos, después de las guerras médicas, el mundo griego va a mirarse a sí mismo, va a mirar al mundo y va a mirar, se va a mirar en el espejo de una manera completamente diferente. Estas guerras habrán cambiado la mentalidad, la política, la economía de toda la región y para siempre. Eso que viene en este siglo, esto que empieza a configurarse en este siglo, va a tener consecuencias tremendas. Lo veremos ya a partir de ahora en la literatura, por ejemplo, y en la filosofía. Cuando ahora, a partir de la semana que viene, empecemos a hablar de la literatura y la filosofía griega, que justamente podemos poner como fechas formales de inicio del 600 en adelante, vais a ver que todo este enfrentamiento con el mundo persa y la nueva configuración política que van a tener las polis y las relaciones entre las polis a lo largo del siglo siguiente, bueno, pues van a condicionar fuertemente el pensamiento y la autocomprensión del mundo griego. Pero todo eso lo veremos a partir de la semana que viene. Para la semana que viene y siguientes voy a empezar a preparar algunos textos para poder empezar a ver literatura en fuente primaria. Me gustaría que leyéramos, quiero buscar alguna traducción buena de los persas de Esquilo, para que la pudiéramos leer, o de las suplicantes, por ejemplo, que es otro texto magnífico. Y quiero que empecemos ya también a preparar textos de la fragmentos de la filosofía presocrática, para que vayamos viendo cómo barruntaba, cómo empezaban a ver el mundo los griegos a partir de Solón en adelante, ¿no? Solón, Tales de Mileto en adelante. Y cómo cómo estas guerras cambiaron la manera de verse entre ellos. Compañeras, gracias por acompañarnos. Gracias, José, por el enorme esfuerzo que has realizado. Gracias, José. Espero no haberos aburrido. No. Para nada, José, muchísimas gracias, ha estado estupendo. Estupendo, Vale, gran bien. lección. Gracias, José. Muy bien, gracias, José. Gracias. Seguimos el viernes que viene, compañeras. Buena semana. Buena semana a todos. Adiós. Adiós. Buen fin de- Gracias. Adiós. Adiós.